Buenos días a todos. Siendo las 7 a.m., damos inicio a la actividad del gran seminario del Servicio de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Lisandro Núñez, soy residente de segundo año, y el tema que vamos a revisar hoy es técnicas analgésicas en cirugía de rodilla. Mi asesora para esta charla es la doctora Adriana Cadavid, anestesióloga y coordinadora del programa de dolor, a quien agradezco toda su colaboración. El contenido que les propongo para la charla es, primero vamos a hablar de la introducción, los conceptos generales, posteriormente vamos a hablar de la anatomía de la rodilla, conceptos biomecánicos, inervación sensorial, vamos a hablar de técnicas regionales, vamos a hablar de algunos modelos quirúrgicos y cuál sería la técnica analgésica y anestésica más indicada para cada uno de esos tipos de cirugías. Vamos a hablar de algunas controversias que existen al respecto y finalizaremos con unas conclusiones. ¿Por qué hablar de cirugía de rodilla? Primero porque son procedimientos frecuentes. Nuestra población cada vez está envejeciendo, vemos que hay más osteoartritis y por lo tanto cada vez se hacen más prótesis de rodilla. Además, en personas jóvenes se hacen procedimientos artroscópicos, ya sea para ligamentos, meniscos u otros procedimientos. Segundo, porque es una cirugía que duele. Es uno de los modelos quirúrgicos que más se relaciona con alto dolor en el posoperatorio y también con un dolor crónico que se desarrolla en algunas de estas cirugías. También vamos a hablar de la importancia de iniciar una movilización temprana para que los procesos de rehabilitación se puedan llevar a cabo de una forma eficiente, ya que si no se hace de esta manera, la estancia hospitalaria se va a ver prolongada, aumentando los costos, pero sobre todo aumentando la tasa de complicaciones en nuestros pacientes. Entonces, la primera parte de la charla, anatomía, biomecánica e inervación. La rodilla es la articulación más grande del cuerpo y una de las más complejas después del hombro y la cadera. Une la pierna con el muslo, tiene dos articulaciones realmente, una la que une la patela con el fémur y la otra del fémur con la tibia. Además hay unas estructuras que son los ligamentos y los meniscos. Son tres compartimentos, uno de ellos es el patelofemoral y los otros dos son los de la tibia con el fémur. Además cuenta con 4 ligamentos importantes, los colaterales, hay uno medial y uno lateral, y en la parte interior tenemos los cruzados anterior y posterior que se encargan de dar estabilidad a la rodilla. Además cuenta con unos meniscos que son unos tejidos fibrocartilaginosos que se encargan de dar congruencia a la articulación. Vamos a hablar de la inervación. La inervación de la rodilla, primero deberíamos saber algo de cómo es la inervación en el muslo. El muslo tiene 3 compartimentos musculares, uno anterior, uno medial y uno posterior. Del medial, el nervio más importante es el obturador, del anterior es el femoral y el posterior es el ciático. La rodilla es como una continuación de estos compartimentos, entonces vemos que el nervio femoral, con su raíz terminal sensitiva, que es el safeno que viaja a través del canal de aductores o canal de Hunter, que es subsartoriano, se encarga de dar la inervación sensitiva de la parte medial y anterior de la rodilla. La parte posterior va a ser del nervio ciático, que aquí vemos cómo va descendiendo, se ubica en medio del bíceps femoral y del semitendinoso, y a nivel variable en la fosa poplitea se divide en tibial y en peroneo. Lo del nervio obturador es variable, hasta un 40% de la población no cuenta con mayor inervación sensitiva por parte de este nervio. En cuanto a nivel óseo, en el recuadro azul vemos una vista anterior. Vemos que en la parte media de la rodilla en rosado es territorio del safeno, nervio terminal del femoral. En verde está el obturador y acá este verde y este naranja son las ramas terminales del ciático. Recientemente salió este estudio anatómico cadavérico, que es muy importante dado que cada vez se realizan más procedimientos de ablación por radiofrecuencia, entonces es muy importante conocer de forma más específica cómo es la inervación de la parte anterior de la cápsula de la rodilla. Entonces se ha demostrado que las ramas terminales, que son los geniculares laterales, mediales, superiores e inferiores, en la parte anterior en su gran mayoría o son ramas sensitivas del safeno o son ramas que vienen desde el vaso intermedio, lateral o medial, es decir, que prácticamente el femoral se encarga de toda la parte anterior de la inervación de la rodilla. Esto vamos a ver que es más importante más adelante. Entonces, ya conociendo esto,
de la anatomía básica, vamos a hablar de las técnicas regionales. En cuanto a técnicas regionales, de nuevo en el recuadro azul tenemos una vista anterior y en el rojo una posterior. ¿Qué le podemos ofrecer a nuestro paciente para la cirugía de rodilla? Tenemos primero la epidural, tenemos un bloqueo del plexo lumbar, tenemos el bloqueo del compartimento de la fascia ilíaca, que cogería femoral y también femorocutáneo lateral. Tenemos el bloqueo del nervio femoral, que ha sido el estándar de oro en el manejo analgésico por muchos años. Ya vamos a ver cuáles son los pros y los contras de este bloqueo. Tenemos el bloqueo del nervio obturador, el bloqueo del nervio ciático, que se puede hacer a varios niveles, los glúteos, el glúteo. Y más abajo tenemos el bloqueo a nivel del canal de aductores y el bloqueo ciático popliteo. La epidural cada vez ha caído en desuso en las cirugías de rodilla, primero porque hay una tasa de fallo que no es despreciable, pero más importante por todos los efectos adversos que produce. Tenemos hipotensión, retención urinaria, prurito, bloqueo motor que va a retrasar todos los procesos de rehabilitación, entonces por eso cada vez se usa menos. Sin embargo, si en la institución no se cuenta con un ecógrafo o la curva para la realización de los bloqueos del nervio periférico, aún no está completamente pulida, la técnica epidural es completamente válida. El bloqueo femoral es efectivo, es técnicamente fácil, incluso se hacía anatómico antes del desarrollo de las técnicas regionales más avanzadas por ultrasonografía. Produce una mejor analgesia cuando se compara directamente con la PCA. Produce una analgesia similar a la epidural y obviamente no cuenta con todos los efectos adversos de la epidural. ¿Cuál es el problema? Que el nervio femoral tiene fibras motoras, principalmente que se encarguen de la inervación del cuádriceps, y entonces si hay una debilidad motora del cuádriceps aumentamos el riesgo de caídas y retrasamos los procesos de rehabilitación que son muy importantes en la cirugía de rodilla. El bloqueo del canal de aductores el canal de aductores es un compartimento subsartoriano en el cual viaja la arteria femoral, la vena femoral y el nervio safeno, además de ramas del vasto medial. Produce una analgesia efectiva, produce una alta satisfacción del paciente, ayuda con los procesos de rehabilitación porque la afectación de fibras motoras es mucho menor y ha demostrado que la analgesia que produce no es inferior a la del femoral. En cuanto al popliteo, este se encarga, como ya dijimos anteriormente, de la parte posterior de la rodilla. Es efectivo para el dolor en la parte posterior, sirve como ahorrador de opioides y da una muy buena analgesia en las primeras 24 horas. El problema es que este también tiene un bloqueo motor del nervio peroneo, principalmente, que es como el que más nos afecta. Entonces se han desarrollado otras técnicas como el bloqueo IPAC, que realmente es una sigla en inglés, que es una infiltración entre la arteria poplítea y la cápsula de la rodilla. Es un bloqueo de fácil realización, lo ubica en la parte posterior, la parte de los cóndilos femorales, 1 centímetro, y sobre ese centímetro entre la arteria poplítea y el margen que nos da el fémur, vamos a infiltrar el anestésico local y aquí vamos a bloquear solo fibras sensitivas terminales del ciático, además de algunas ramas del obturador y algunas que vienen también del femoral, del vasto intermedio específicamente. Entonces el IPAC nos ofrece un bloqueo más sensitivo, es decir, sería el IPAC es al ciático, lo que el canal de aductores es al bloqueo femoral, por lo cual podría ser muy útil y sería bueno que nos entrenáramos en esta técnica. Se han desarrollado otros bloqueos como los bloqueos de nervios veniculados, que esto tiene una distribución periarticular. Ya se ha empezado a estudiar en el manejo analgésico en las prótesis de rodilla. Sin embargo, la parte que no nos ayuda mucho es que habría que hacer 4 funciones. Entonces, pues realmente no termina siendo muy práctico. En cuanto a novedades, les traigo algunas estrategias analgésicas. Encontré este documento publicado en marzo del presente año, que es de Boston, del Beth Israel, en el cual ellos hacen una revisión narrativa de cómo están dando ellos anestesia a los pacientes que van a prótesis de rodilla. Nos hablan de la importancia de los modelos, de los protocolos multimodales de la anestesia regional y el bloqueo de nervio periférico. Además que hace un recuento histórico de cómo ahorita la anestesia regional, el bloqueo de nervio periférico y la analgesia multimodal nos acortan la hospitalización y nos aceleran la rehabilitación, pasando de tasas de hospitalización de hasta 2 y 3 semanas en los años 80 a tasas de 2 días en el posoperatorio.
Entonces pasamos de una era de somnolencia post-reemplazo de prótesis mediada por narcóticos a una analgesia regional y multimodal que favorece los desenlaces en nuestros pacientes. Además, en Anestesia y Analgesia en junio del presente año se publicó este documento que es realizado por la Agencia de Investigación en Salud y Calidad, que es una de las 12 agencias que conforman el Departamento de Salud de los Estados Unidos, que en ayuda con el Colegio Americano de Cirujanos y con el Johns Hopkins han desarrollado unos protocolos para adaptación de los protocolos ERAS en el modelo de salud de Norteamérica. Entonces lo que ellos pretenden es que se haga de forma estandarizada en todo el país el manejo de 4 modelos quirúrgicos muy importantes, que son la cirugía bariátrica, la cirugía colorectal, el reemplazo articular de cadera y de rodilla. Obviamente aquí les traigo el de rodilla. Entonces, muchas de las cosas que vamos a decir a continuación van a tener esta referencia. Es una revisión narrativa que les invito a que puedan leer en algún momento. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cirugía de rodilla? Para esto les he traído, para hacerlo un poco más fácil de entender y ver las implicaciones que tiene, algunos ejemplos con una de mis pasiones, el fútbol. Esta primera foto es un delantero colombiano, figura en la selección Colombia, que por las eliminatorias del Mundial de Brasil 2014 fue en gran parte el responsable de que clasificáramos en un partido por Copa de Francia 5 meses antes del Mundial contra un equipo de tercera división que tenía futbolistas no profesionales. Sufre esta lesión, un trauma en la rodilla, con aceleración, desaceleración y algo de rotación, por ruptura de ligamento cruzado anterior. Esta cirugía para la corrección se hace vía artroscópica y tiene un periodo de recuperación que puede durar más o menos 6 meses. Todos recordamos que pues, nuestro delantero no pudo asistir a esa cita mundialista. Este otro futbolista es para mí el mejor delantero que alguna vez he visto. Venía de anotar 47 goles con el Barcelona en una temporada, pasa al Inter, y cuando venía de una lesión, sufre una nueva lesión, que es una ruptura completa del tendón patelar o rotuliano, que es una lesión en la cual se altera o se daña todo el mecanismo extensor de la rodilla, con periodos de recuperación que pueden ir hasta año y medio, que fue lo que estuvo sin jugar. Esta cirugía se hace abierta, obviamente, y tiene unas altas tasas de dolor. Este otro jugador se lesionó faltando mes y medio antes del Mundial, es uruguayo, pero de una lesión de menisco. Se hizo por vía artroscópica y en mes y medio ya estaba listo para jugar, no se perdió el Mundial. Este no es futbolista, es un paciente adulto mayor, en la 7ª década de la vida, que lo aqueja una osteoartritis de rodilla y que después de múltiples manejos analgésicos, finalmente en conjunto con su ortopedista han decidido que es candidato a un reemplazo protésico. Entonces aquí vemos cómo se ha afectado la articulación y vamos a hablar de cómo le podemos dar una adecuada anestesia y analgesia a cada uno de estos pacientes. Entonces los 4 más frecuentes son la artroplastia o reemplazo protésico de la rodilla, la reparación o reconstrucción de los ligamentos que se hace por vía artroscópica, la reparación de meniscos y la artroscopia de rodilla. Los otros modelos quirúrgicos como la artrotomía o la artrodesis son menos frecuentes y no vamos a hablar en esta charla para no extenderlo más. Primero, la artroscopia de rodilla. Hay que entender que la artroscopia es una cirugía ambulatoria en la que se requiere una adecuada analgesia postoperatoria para la satisfacción del paciente y una recuperación funcional. Por artroscopia se pueden hacer muchos procedimientos, desde una artroscopia diagnóstica, condroplastia, reparación del menisco, reparación del ligamento cruzado anterior, y vamos a ver que todas no se manejan de la misma manera. Vamos a hablar primero de la artroscopia que no requiere o que no involucra la reparación de los meniscos, es decir, la condroplastia, la artroscopia diagnóstica, la reparación de menisco. Y lo que encontré para este tipo de cirugías es que el manejo analgésico no requiere de un bloqueo de nervio periférico para que la analgesia sea óptima. Sin embargo, un bloqueo de canal de aductores en pacientes que tengan factores de riesgo para desarrollar dolor crónico estaría bien. Además que la inyección intraarticular o periarticular por el cirujano y un adecuado esquema de analgesia multimodal nos podría dar muchas soluciones para este tipo de cirugía. La artroscopia cuando es para reparación del ligamento cruzado anterior. Hay que decir que este es un paciente generalmente joven, ASA 1, máximo ASA 2, que va para una cirugía ambulatoria y que requiere una recuperación funcional. Es una cirugía que tiene unos altos índices de dolor postoperatorio inmediato
y en algunas condiciones se puede dar algo de cronificación de este dolor. Entonces necesitamos manejarlo de una forma adecuada para disminuir la estancia hospitalaria y lograr una recuperación funcional. Se puede hacer por anestesia general o regional, se puede usar una máscara laringe o un tubo traqueal. Si se utiliza anestesia general, se recomienda acompañarla de un bloqueo de canal de aductores para lograr una analgesia adecuada. Se ha descrito que la anestesia neuroaxial en algunos sitios puede prolongar el tiempo de estancia en la unidad de recuperación posanestésica, principalmente cuando se asocia con retención urinaria o con algunos otros efectos no tan deseados, pero pues en protocolos de cirugía fast track es completamente válido. Hay que dar una adecuada analgesia para no hacer vómito postoperatorio. No se recomienda el bloqueo del nervio periférico como técnica única, o sea, vamos a invadir neuroeje, vamos a bloquear el neuroeje y hacer un bloqueo del nervio periférico, o vamos a dar anestesia general con bloqueo del nervio periférico. El bloqueo del nervio femoral produce debilidad del cuádriceps que puede alterar los procesos de rehabilitación, por eso se recomienda el canal de aductores, y se recomienda una analgesia multimodal, una infiltración intraarticular, el uso de AINES, de gabapentinoides y de acetaminofén. Hay unas controversias en cuanto a si todos los pacientes que van para cirugía de ligamento cruzado anterior deberían tener un bloqueo de nervio periférico, de eso vamos a hablar más adelante. Y la cirugía de la que hay más evidencia, más publicación y que cada vez se está haciendo más es la artroplastia total de rodilla, porque tenemos una población que está envejeciendo, porque en Estados Unidos hace 10 años se hacían 500.000, ahorita se hacen 1 millón de artroplastias de rodilla al año, y esto va a ir aumentando cada vez más. Lo mismo en nuestro país, hace 10 años se hacían 10.000, lo que daba 5 por cada 10.000 habitantes, perdón, 1 por cada 5.000 habitantes, y eso también ha ido en aumento de forma progresiva. Lo más importante es el enfoque multimodal. Vamos a hablar de las ventajas que ofrece la anestesia regional en esta cirugía y la importancia de la movilización temprana en los procesos de rehabilitación. Entonces, obviamente si vamos a hablar de analgesia en prótesis de rodilla, debemos citar este documento. Este es un metaanálisis en red publicado en Anesthesiology en mayo del 2017, que muestra 170 ensayos clínicos aleatorizados que nos dan más de 12.000 pacientes, donde se evalúan casi todas las estrategias de manejo analgésico en la prótesis de rodilla. Entonces, primero, un metaanálisis en red es aquel que involucra más de 2 ensayos clínicos en la cual se evalúan más de 2 intervenciones, y bajo la premisa de que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C, se hacen algunas inferencias acerca de cómo estas intervenciones, que de pronto no se evalúan de forma directa, podrían darnos un valor que ellos llaman los rancogramas, donde vemos cuál sería mejor para cada uno de los desenlaces que evaluar. Entonces aquí vemos las 17 modalidades de tratamiento evaluadas, en las cuales está desde el placebo, que realmente lo que ellos usaban eran opioides sistémicos, la analgesia epidural, la PCA, el nervio femoral, la infiltración periarticular, la morfina intratecal, el bloqueo del nervio femoral más el ciático, el 3 en 1, que sería el femoral ciático más obturador, el bloqueo a nivel del plexo lumbar, el bloqueo del nervio femoral más el obturador, el bloqueo del plexo lumbar más el ciático, el bloqueo del compartimento de la paz ilíaca. Se evalúa también, por ejemplo, la acupuntura, el bloqueo del canal de aductores, la infiltración con bupivacaína liposomal, el bloqueo del canal de aductores más el ciático. Aquí uno de los peros que tiene esto es que los de dosis única y los bloqueos continuos se incluían dentro del mismo. Y vemos que en total tenemos 12.530 pacientes. En ningún otro estudio van a encontrar esta cantidad de pacientes. Generalmente cada uno de los estudios donde se evalúan las técnicas analgésicas tienen entre 50 y 150 pacientes. Sin embargo, este tipo de estudios tiene ciertos detractores, personas que consideran que esto puede ser más algo que nos da una respuesta epidemiológica y no tanto clínica, que no se pueden comparar de una misma manera trabajos realizados en los 80 con los realizados en la última década, entre otras cosas que son válidas. Sin embargo, es un estudio que nos aporta mucha información. ¿Y qué encontraron ellos? En dolor pasivo y en dolor activo. En dolor pasivo, en las primeras 72 horas, encontraron, más hacia la izquierda, es que más beneficio encontraron, es que el bloqueo del nervio obturador y el femoral, y el bloqueo del nervio femoral ciático y el obturador,
eran los que ofrecían una mejor analgesia para el dolor pasivo a las 72 horas. Cabe destacar que según este estudio, la analgesia con la morfina intratecal para el dolor pasivo a las 72 horas no es tan buena, pues no sería superior a la analgesia que produce los opioides. Sin embargo, para el dolor activo a las 72 horas, la morfina intratecal aparece como segunda, siendo pues estadísticamente significativa. Ellos resumen al final de todo esto que la mejor estrategia analgésica cuando se combina dolor, rehabilitación, efectos adversos y demás, sería hacer un bloqueo femoral más un bloqueo del nervio ciático. ¿Por qué no tanto el canal de aductores más el femoral? Básicamente porque el estudio recoge mucho más trabajos hechos con bloqueo del nervio femoral que los hechos con el canal de aductores, que es obviamente mucho más reciente. Sin embargo, si vamos a hablar de las opciones de manejo analgésico en esta cirugía de artroplastia de rodilla, debemos referirnos obligatoriamente al Task Force hecho en el 2016 para las guías de práctica clínica para el manejo del dolor agudo postoperatorio, en la cual nos muestran varios modelos quirúrgicos de cirugía dolorosa, la toracotomía, la laparotomía abierta, la prótesis de cadera, de rodilla, la cesárea. Entonces, obviamente no se ve, entonces voy a acercar un poco. Aquí vemos que el reemplazo total de rodilla, lo que nos ofrecen como analgesia sistémica es, uno, los opioides, claramente pues son el eje del manejo analgésico, por más efectos adversos que tengan, si se usan a dosis adecuadas en un protocolo multimodal, sus beneficios analgésicos son probablemente incomparables. El uso de AINES y acetaminofén, principalmente combinados, ya vamos a hablar de acetaminofén en particular. Los gabapentinoides han demostrado que cuando se usan hasta por 2 semanas en el posoperatorio inmediato reducen la incidencia de dolor crónico, que aun cuando la artroplastia sea hecha de forma perfecta en cuestión de técnica, el paciente puede desarrollar dolor posoperatorio crónico hasta en un 30 a 45%, dependiendo de la serie que revisen. Entonces, aquí veríamos que la pregabalina o los gabapentinoides tendrían como una cavidad muy particular, y la ketamina específicamente también se incluye en los protocolos de analgesia multimodal, y si es una cirugía de revisión de prótesis, definitivamente deberíamos usarla porque tiene un impacto significativo. A nivel periarticular e intraarticular, el uso anestésico local por el ortopedista, pues por el cirujano, también lo recomienda la guía. Y a nivel de técnicas regionales, dice que un bloqueo regional sitio específico con anestésico local, que ya vamos a hablar de la diferencia entre el femoral y el canal de aductores. Entonces, el acetaminofén. El acetaminofén se incluye dentro de todos los modelos de analgesia multimodal, porque los estudios realizados en el 2005, en el 2006, hasta la década del 2010, mostraron en muchas cirugías, no necesariamente ortopédicas, que disminuían la incidencia de dolor y ayudaban para el ahorro de opioides. Sin embargo, en estudios para artroplastia eran casi todos estudios observacionales, y ya cuando se hizo un ensayo clínico aleatorizado, que es de este año, del año pasado, se encontró que aunque no disminuía de forma significativa el consumo de opioides, sí mejoraba las escalas de dolor, principalmente cuando se usaba en combinación con AINE. En cuanto a los AINES, se ha visto que están integrados a todos los programas de ERAS, de Fast Track, de cirugía para mejorar la rehabilitación, y aunque no hay estudios a gran escala que evalúen específicamente el modelo quirúrgico de la artroplastia de rodilla, sí hay varios otros estudios a nivel de cirugía no cardíaca que han mostrado que en combinación con el acetaminofén realmente tienen un impacto para reducir el dolor postoperatorio, disminuir el consumo de opioides, disminuir la incidencia de náusea y vómito postoperatorio, además de que tienen un mínimo efecto en la función plaquetaria. En cuanto a los AINES, los ortopedistas durante muchas ocasiones decían que esto podía afectar los procesos de recuperación a nivel de las fracturas y demás. Sin embargo, esto se ha quedado más como algo teórico que no se ha podido demostrar de forma sistemática en los estudios, que retrasan los procesos de recuperación a nivel de la fractura y el sitio quirúrgico. Los gabapentinoides se han asociado con disminución del consumo de opioides, y aunque hay inconsistencia en los resultados de los pacientes, sí se ha demostrado que disminuyen la incidencia de dolor crónico en cirugía de rodilla, pero hay que usarlos para lograr este efecto al menos por 2 semanas.
En cuanto a la anestesia regional, tiene un valor muy importante dentro de los protocolos ERAS y son técnicas basadas en anestésico local que facilitan la recuperación porque logran una analgesia superior comparada con la anestesia general y disminuyen de forma significativa el consumo de opioides. Además de esto, se ha visto que también tienen impacto en disminuir complicaciones pulmonares, infecciones, falla renal y requerimiento de transfusiones, específicamente en la artroplastia total de rodilla en nuestros pacientes mayores y más enfermos. En cuanto al bloqueo de nervio periférico, hay una revisión en Cochrane del 2014, que muestra que la analgesia por un bloqueo de nervio periférico es más efectiva, que reduce de forma significativa el consumo de opioides y que produce una analgesia comparable con la epidural sin todos los efectos adversos que tiene esta última. Aquí también evalúan algo de si el bloqueo es mejor continuo o en single shot, encontrando que el bloqueo continuo produce una analgesia mayor. Este estudio de Cochrane tenía 23 estudios, participaban 1.571 pacientes y evaluaron el dolor en reposo y en movimiento las primeras 24, luego de las 24 a las 48 y luego de las 48 a las 72, y encontraron que en reposo, desde el 0 hasta la hora 72, en todos tenía impacto. Y en movimiento el impacto era más significativo entre 48 y 72 horas. En cuanto a si usar el bloqueo femoral o el bloqueo del canal de aductores, encontré esta revisión donde dice que el bloqueo del canal de aductores podría asociarse con una preservación de la fuerza del cuádriceps, lo que facilitaría los procesos de rehabilitación sin diferencias en analgesia, en consumo de opioides y en complicaciones. Si bien en el canal de aductores van las ramas que inervan el vasto medial, estas cuando se bloquean no producen una disminución mayor al 10% de la fuerza del aparato del cuádriceps. En cuanto a la morfina intratecal, se ha tratado de evaluar si la morfina intratecal podría reemplazar un bloqueo de nervio periférico, específicamente el femoral. Se encontró que la analgesia puede ser equivalente, pero la morfina intratecal para lograr esta analgesia en algunas ocasiones podría producir mayores efectos adversos, como el prurito principalmente. Sin embargo, de nuevo, en las instituciones que no cuenten con el ecógrafo, que no cuenten con una adecuada curva para la realización de bloqueos de nervios periféricos, la morfina intratecal es completamente válida para el manejo analgésico de estos pacientes. En cuanto a la ketamina, se ha encontrado que tanto en bolsa y en infusión provee una analgesia, disminuye el consumo de opioides y que en dosis anestésicas disminuye la intensidad del dolor. Ya vemos que en la cirugía de revisión de prótesis casi que deberíamos usarla por obligación. Protege contra el desarrollo de dolor crónico persistente, sin embargo, quizás en lo que hay un poco de duda y que esperamos que en los próximos estudios se logre dilucidar, sería en la dosis adecuada para lograr todos estos objetivos que nos planteaba la ketamina. En cuanto a la lidocaína intravenosa, no hay estudios en cirugía de reemplazo de rodilla o prótesis, pero en cirugía ortopédica disminuye el dolor postoperatorio, el consumo de opioides y la función gastrointestinal. Y dentro de este documento que les hablé anteriormente de la adaptación de los protocolos ERAS en los Estados Unidos, ya la están empezando a recomendar. En cuanto a las infusiones de anestésico local subcutáneo, que eran la colocación de un catéter en la herida, esto se encontró que no ofrecía ningún beneficio analgésico superior y podía favorecer infecciones, entonces no se dejan catéteres en la herida, pues, en el sitio de la incisión. En cuanto a la inyección intraarticular, puede ser útil como ahorrador de opioides, especialmente cuando las técnicas regionales no están disponibles. Se le puede pedir al ortopedista que realice un bloqueo directo pues, sobre la articulación. Y en cuanto a la inyección periarticular, también es ahorrador de opioides cuando no se disponen de técnicas regionales. Sin embargo, los esquemas de analgesia multimodal pues, la incluyen. En cuanto a los bloqueos continuos, se encontró que la analgesia era más efectiva. Ahorita vamos a hablar de algunas controversias, 4 específicamente. La dosis de la morfina intratecal, si usarla sí o no. Vamos a hablar si la cirugía de ligamento cruzado anterior por vía artroscópica siempre hay que hacerla con bloqueo. Vamos a hablar si el bloqueo del nervio femoral aumenta el riesgo de caídas. Y vamos a hablar acerca de un bloqueo del canal de aductores, si debería hacerse donde se hace actualmente o hacerlo un poco más distal. Entonces, la primera controversia de la morfina intratecal, hay estudios donde la han utilizado hasta 300 microgramos, sin embargo aquí ya se aumenta de forma grande el riesgo de presión respiratoria, de prurito,
de incontinencia urinaria, entonces digamos que la dosis máxima recomendada podría ser hasta 200 microgramos, pero en nuestros pacientes adultos mayores 100 microgramos probablemente sea la dosis más indicada. Si se puede usar como técnica única, si no contamos con una adecuada curva o con el ecógrafo, ya sabemos que la podemos usar. En cuanto a la reparación del ligamento cruzado anterior, la recomendación es analgesia multimodal, bloqueo de nervio periférico y analgesia a nivel de la articulación. Entonces la pregunta es si esto se debe hacer a todos. Se publicaron 3 documentos en anestesia y analgesia en este año, donde evalúan el bloqueo del nervio femoral, del canal de aductores y el bloqueo por el ortopedista a nivel de la articulación, y encontraron que no necesariamente el bloqueo del nervio femoral producía un efecto analgésico superior, específicamente cuando hablábamos de un paciente que tenía todo un esquema de analgesia multimodal y tenía bloqueo a nivel periarticular. Por lo tanto, la evidencia no soporta su uso rutinario en todos los pacientes, pero en casos muy específicos donde tenemos factores de riesgo para desarrollar dolor en el postoperatorio inmediato, estaría más que indicado un bloqueo del canal de aductores. En cuanto al bloqueo del nervio femoral y riesgo de caídas, recordemos que una cosa es que produzca habilidad del cuádriceps y otra cosa es que esto se asocie con caídas. Se hizo una revisión en Canadá con 2.197 pacientes, donde se evaluaron todos los pacientes que sufrieron caídas, que fueron el 2%, se encontró que el riesgo era mucho más alto cuando se hacía un bloqueo continuo que cuando se hacía un bloqueo en dosis única, que cuando se hacía en dosis única no era significativo, más allá de que tuviera algo de debilidad en el cuádriceps. Entonces, por eso si vamos a usar un bloqueo continuo, idealmente que sea un canal de aductores, no tanto un femoral. En cuanto a si el bloqueo del canal de aductores hay que hacerlo proximal o distal, esta duda surge porque el canal de aductores se continúa con el hiato aductor, donde la arteria femoral se convierte en arteria poplitea. Entonces existía la teoría de que si uno hacía un bloqueo más distal, el anestésico local se debe irrigar de forma cefálica hacia el sapeno y en forma caudal hacia el espacio popliteo, produciendo un bloqueo a nivel del ciático. Entonces eso lo quisieron estudiar. En anestesia y analgesia en julio de este año hicieron un ensayo clínico aleatorizado con 150 pacientes, en la cual encontraron que si se hacía un bloqueo más distal, que realmente lo hacían 2 centímetros por encima del punto hasta donde alcanzaban a ver la arteria femoral, no mejoraba la analgesia cuando se comparaba con el bloqueo hecho de forma tradicional en el tercio medio del muslo, y que además podía tener más efectos adversos, principalmente, y algunas complicaciones técnicas, porque muchas veces quedaba muy cerca del sitio de incisión quirúrgica y colocar un bloqueo continuo ahí, había que tunelizar, se asociaba, pues podía aumentar el riesgo de infecciones. Por lo tanto, el bloqueo del canal de aductores sigue recomendándose en el tercio medio del muslo. Las conclusiones de esta charla. Entonces, lo primero que vamos a concluir es que la cirugía de rodilla es altamente frecuente y debemos dar una analgesia óptima. Lo segundo es que es una cirugía muy dolorosa, está dentro de los modelos quirúrgicos de cirugía que producen altos índices de dolor postoperatorio y dolor crónico. Que el tipo de cirugía va a determinar mi manejo anestésico o analgésico. No es lo mismo una artroscopia, una artroplastia, una ortotomía, una artrodesis. Que las técnicas regionales y la analgesia multimodal ofrecen los mejores desenlaces en todo lo que evaluamos. Que el canal de aductores, el AIPOR, los bloqueos continuos debería ser algo en lo que nos entrenemos cada vez más en nuestra escuela para ofrecer mejores técnicas analgésicas, y que deberíamos tener una estandarización, unas guías y unos protocolos para ofrecer nuestra mejor técnica anestésica y analgésica a nuestro paciente, independientemente de que sea Falcao o que sea nuestro abuelito de 80 años que va para una artroplastia de rodilla. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, vamos a dar paso a las preguntas y respuestas de un tema muy vigente. No sé si alguno de los aquí presentes quiera hacer algún comentario o pregunta acerca de la charla. No, primero que todo, felicitaciones, me parece excelente, demasiado excelente la charla que hiciste, una revisión muy buena. Más que una pregunta, es como dentro de las controversias,
comentarles algo. Nosotros de esto, digamos que lo tenemos que leer mucho, ¿cierto? El canal aductor, en los estudios anatómicos que se han hecho, han encontrado que, pues tú sabes que arriba se comunica con el triángulo de Scarpa, por donde va el nervio femoral y de donde sale el nervio del vasto medio, y abajo se comunica con el hiato sacro, con los gemelos del semitendinoso y el bíceps femoral en el triángulo popliteo. Han visto que dependiendo del sitio donde se funcione y dependiendo del volumen que se coloque, uno puede hacer un bloqueo femoral desde el canal aductor o puede hacer un bloqueo ciático desde el canal aductor. Entonces, ¿a qué va lo que yo digo? Que el nervio del vasto medio tiene su propio canal. Eso ya se comprobó en un estudio anatómico, ¿cierto? Pero todavía no hay estudios clínicos que evalúan eso. Tiene su propio canal diferente al canal aductor, es decir, su propia fascia, su propia membrana. Entonces, uno pretender en el canal aductor bloquear el nervio del vasto medio es imposible. Si se bloquea es porque el volumen se subió al triángulo de Scarpa y lo bloquea arriba donde todavía no tiene su canal. La otra cosa, si el bloqueo se hace en el tercio distal, en los estudios anatómicos en cadáveres se ha visto que consistentemente se bloquea el ciático, se bloquea el plejo nervioso poplito, que es rama del tibial, que es el que se bloquea en el IPAC. Es decir, uno desde el canal aductor puede bloquear todo lo que quiera, sea con volumen o sea con sitio de función. Es muy difícil entonces uno decirnos, yo a todos estos pacientes les voy a hacer canal aductor porque ese es el que menos parecia da. Cuando tú te vas a los estudios y miras cómo midieron la parecia, es muy difícil objetivizarlo. Casi nunca son estudios electromiográficos, sino que son con fuerza de aducción. Ese movimiento de rotación media de la aducción no depende únicamente de un músculo, es un grupo grande de músculos que para uno medirlo de esa forma, lo podría medir cuando se bloquea el femoral, que ahí sí es consistente que el cuádriceps se bloquea. Desde el canal aductor es muy difícil. Entonces hay que esperar en la clínica qué va a pasar con eso. Por otro lado, en cuanto a los gabapentinoides, la conclusión de que previene dolor crónico viene de un estudio donde evaluaban a 3 y 6 meses, pero la mayoría de los pacientes eran de osteoartrosis, que eso es una enfermedad crónica. O sea, todo paciente con osteoartrosis que va a una prótesis ya tiene un dolor crónico. Entonces es muy difícil uno sacar esa conclusión. Eso es como las observaciones. Yo quiero preguntarte, Lisandro, de todo lo que se ha revisado, ante una duda de tanta técnica y cosas que hemos discutido hoy, el bloqueo favorito entonces para la rodilla, así, haciendo esa afirmación, o sea, si uno le va a decir a un residente, vea, el mejor bloqueo que usted debe aprenderse para la rodilla, porque es el que sirve para la mayoría de las cirugías, en tu opinión, ¿cuál sería? Sería el bloqueo del canal de aductores y si quiero toda la rodilla con la parte posterior asociada a una IPAC. Sería la recomendación que yo haría. Bueno, entonces, esa conclusión también la hemos compartido en el servicio, porque de esto nos debe quedar claro que los residentes deben mejorar su curva de canal de aductores, teniendo presente todas estas recomendaciones que el doctor Andrés Barrios nos ha señalado en el día de hoy. Bueno, yo quiero de nuevo felicitarte, me parece que este es un tema donde hay excesiva información en la literatura y yo como asesora vi en ti una capacidad de síntesis bastante buena, producto de una muy buena, detallada revisión y de unas horas de trabajo importantes. Yo creo que para el grupo de residentes esto es un ejemplo de cómo se puede presentar una revisión de temas, resaltando los temas más importantes, de una forma ordenada y con un tiempo apropiado. Entonces, de nuevo te felicito. No sé si de allá hayan más preguntas de este tópico. Bueno, buen resto del día.